Hola, soy Dagger y esto es una cookie, pero es muy precisamente el tema de este video. Ja, ja, ja. Si venís surfeando la interweb por un tiempo, te habrás dado cuenta que desde hace un par de años se fue volviendo más y más común que los sitios cuando entras te tienen un cartelito de mierda que te dice que les tenés que dar permisos para utilizar cookies. Como suele pasar, las empresas no son muy mandadas a hacer cuando se trata de limitar las capacidades de ellas mismas y mucho menos cuando se trata de limitar sus capacidades en cosas que les podrían dar alguna clase de rentabilidad. O sea que no es que a partir de más o menos 2018 Mark Zuckerberg se levantó con un ataque de conciencia y dijo no, tengo que pedir permiso para usar los datos, sino que más o menos por esos años entró en vigencia la GDPR, la General Data Protection Regulation. Pero claro que es una normativa que aplica mayormente en la Unión Europea y que lo que hace es poner un marco regulatorio para la utilización de los datos de la gente, especialmente online. Si bien no es única en su tipo, la GDPR sí marcó un poco el estándar para esta clase de regulaciones que se fueron multiplicando en diversas regiones, y en general establece que los sitios deben tener una política opt-in en lugar de opt-out en cuanto a cookies. Cuando decimos opt-in en lugar de opt-out, queremos decir que un sitio tiene que ser proactivo y preguntarte de antemano si vos aceptás las cookies en lugar de darte la opción de desactivarlas en algún lugar oscuro de la configuración, que es lo que se solía hacer si se hacía. Este té es de durazno. Es horrible, viejo. ¿Pero qué son las cookies y por qué existen en primer lugar? Las cookies son pedacitos de información que los sitios guardan en tu navegador para identificarte, lo cual suena bastante negativo en principio, o intrusivo por lo menos, pero no necesariamente lo es. Cuando vos navegás en internet, el grueso de la comunicación entre tu computadora y la interweb se da mediante el protocolo HTTP o idealmente en su versión segura HTTPS. Pero HTTP tiene un problema fundamental y es que no tiene estado, es stateless como protocolo. Lo cual tiene mucho sentido porque no es un país, ¿por qué tendría estado? ¿No? Arre cualquiera. Cuando decimos que HTTP no tiene estado, que es stateless, queremos decir que dos solicitudes que se dan en la misma conexión en forma subsiguiente son tratadas como si fueran dos solicitudes totalmente independientes. O sea, no se guarda el estado de cosas entre una y otra solicitud. Por ejemplo, si estuvieras utilizando HTTP puro y duro, además de tener un buraco así de seguridad, no podrías hacer cosas como, por ejemplo, llenar el carrito de compras de un sitio como Mercado Libre. Porque vas a un producto, lo agregás al carrito y cuando vas a otra publicación para agregar otro producto al carrito, esa nueva solicitud es tratada como una totalmente nueva, independiente de la anterior. O sea, Mercado Libre no sabe que sos la misma persona tratando de agregar algo más al carrito que ya tenías previamente. El estado de tu carrito no se preserva entre solicitud y solicitud. Así que el carrito va a tener solamente el último producto que agregaste, lo cual es una garcha. A menos que estés tratando de reducir la cantidad de compras impulsivas que haces, en tal caso tal vez te convenga desactivar totalmente las cookies. Como sea, pensá que comunicarte en un protocolo stateless es más o menos como tratar de tener una conversación con una persona amnésica de corto plazo. Hola, ¿todo bien? ¿Qué haces? Che, sí, bien, acá aflojando para no tirar. ¿Y vos? ¿Yo qué? El culo te llueve. Para las primeras versiones de HTTP, esta clase de comunicación sin estado era más que suficiente, pero hoy día los usuarios estamos muy acostumbrados a que los sitios recuerden nuestras preferencias, nos mantengan la sesión iniciada, de modo que cuando volvemos a entrar no tengamos que loguearnos cada vez, y también nos mantengan, por ejemplo, preferencias como el tema oscuro, si lo elegimos usar, pero el tema oscuro a esta altura debería ser el tema por defecto, ya dejémonos de hinchar. Pero no me cambies de tema. Para lograr esta clase de lujos, los sitios necesitan identificarte de algún modo, saber que sos la misma persona que hizo una solicitud antes, y una de las formas más comunes de lograrlo es pedirle a tu navegador que guarde un archivito, una cookie en su caché, la cual contiene, entre otras cosas, una forma de identificarte, un ID y un dominio. Y en un momento vamos a hablar más del dominio. No tiene nada que ver con BDSM. La próxima vez que vayas a ese sitio, tu navegador va a revisar si tiene alguna cookie para ese dominio y si encuentra alguna, la va a mandar junto con la primera solicitud. Al recibir tu request, el servidor de ese sitio va a utilizar esa cookie para identificarte mediante el ID y luego va a ir tomando nota de todas las cosas que vayas haciendo que necesite recordar. O sea, va a ser una especie de lista de cosas que tiene que recordar para este ID, y si alguien le vuelve a dar una cookie con ese ID va a decir, para esta cookie yo tengo algunas preferencias guardadas. Se ve que le gustan los enanos y va a sugerirte un video de enanos. O no sé, bueno, qué sé yo. Enanas también pueden ser, enanes. O sea que acá hay un detalle importante, las cookies generalmente no guardan el estado de tu sesión, sino que guardan tu sesión. Contienen o deberían contener la información mínima necesaria para identificarte y luego es trabajo del servidor con el que estás hablando
hacer una especie de lista de todas las cosas que se relacionan con esa identificación. Por eso su tamaño y duración están fuertemente restringidos, de modo que los sitios no los utilicen incorrectamente, aunque hay escenarios en los cuales es válido y es totalmente coherente utilizar una cookie para guardar estado. Una preocupación legítima que te puede entrar cuando escuchas esto es: ¿pero qué pasa si alguien se roba mi cookie? Si mi cookie me identifica, ¿qué pasa si alguien de repente agarra todas mis galletitas y se las lleva? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? Digo, ¿cómo voy a prevenir que esa persona que tiene mi cookie no se haga pasar por mí? Y de hecho ese es un problema no menor. O sea, no es menor, es legal. Si hay pelito no hay delito. Nada que ver. ¿Por qué? Si lo que hay, no sé por qué así, pero bueno. Porque si lo que hay en tu cookie... ¿Por qué? Si lo que hay en tu cookie es suficiente para identificarte, corresponde o representa tu identidad, significa que alguien que te roba tus cookies se puede hacer pasar por vos y, no sé, hacer cosas como identificarse por vos en tu home banking y robarte todo tu dinero, o lo que es mucho peor, ver tu historial de Pornhub y descubrir que te gusta mucho el porno de enanos con pelucas pelirrojas. ¿Por qué, chabón? ¿Qué te pasa? ¿Te sentís bien? Pero el problema del robo de cookies y de por qué te gustan tanto el porno de enanos pelucas pelirrojas, lo vamos a dejar para otro tema, para otro video, perdón, porque es un tema bastante largo en sí mismo. Enanos, boludo, ¿qué onda? Bueno, hasta ahora todo muy lindo, ¿no? Las cookies dentro de todo no son tan jodidas. Si lográs que nadie te las robe, parecen ser simplemente una herramienta para hacer tu vida más fácil. Bueno, más o menos. Las cookies no siempre son utilizadas de formas tan amigables como para recordar los últimos 3 impulsos del consumismo en tu carrito de compras. ¿Te acordás que dijimos que una cookie tiene, además de un ID para identificarte, un dominio que luego tu navegador utiliza para saber a quién corresponde esa cookie? Bueno, el dominio usualmente corresponde al sitio que te da la cookie, ¿no? Si vos vas a google.com, idealmente deberías recibir solamente cookies de parte de google.com, cookies donde el ID es tu identificación, que es un número que genera el servidor, que a vos no te interesa, y el dominio debería ser google.com o algún otro dominio que corresponda a Google. Pero imagínate que vas a un sitio, no sé, dagger.org, y ese sitio decidió vender una parte del espacio de su página a una empresa, no sé, falopatracking.com, que se encarga de mostrar publicidad y le paga a Dagger.org una comisión por mostrar una publicidad en su espacio. Dagger.org no va a controlar qué publicidad muestra Falopatracking, sino que le va a reservar un espacio en su página y le va a decir: acá va tu publicidad. Obviamente imagino que coincidirán en algunos términos para las publicidades, pero dentro de todo ese espacio de la web lo podés considerar como una pequeña ventanita a otro sitio. Entonces lo que va a hacer Dagger.org es poner en su sitio todo su contenido y dejar un rectangulito en blanco donde va a poner instrucciones que le van a decir a tu navegador: lo que va acá lo tenés que ir a buscar a falopatracking.com. Pero cuando tu navegador haga la solicitud HTTP a Falopatracking para ir a buscar lo que va en ese rectangulito, se va a encontrar con que Falopatracking muy amigablemente le va a decir: sí, por supuesto, acá tiene, buen hombre, su publicidad de un agrandador de penes, y además, por favor, cortesía de la casa, llévese una galletita. Es costumbre, yo insisto, llévese una galletita, llévate la galletita. El dominio que tenga esa galletita va a corresponder no a dagger.org, sino a falopatracking.org. O sea que hasta este punto lo que va a pasar es que tu navegador va a tener alguna cookie de dagger.org y alguna otra cookie de falopatracking.org que recolectó a medida que fue buscando las partes para construir ese sitio. Igual no hay nada muy turbio hasta acá, simplemente tenés una cookie de alguien más que está ahí y ese alguien más va a utilizarla para identificarte cuando hables con él. Pero, ¿qué pasa si vas a otro sitio, frankie.org, y resulta que ese sitio también le vendió un espacio de su página a falopatracking.com? Frankie.org le va a dar a tu navegador algunas instrucciones para armar su sitio, entre las cuales va a decir: acá en este espacio en blanco va una publicidad que tenés que ir a buscar a esta otra página. Cuando tu navegador vaya a hacer la solicitud para ir a buscar lo que va en ese espacio, antes de hacerla va a revisar en su bolsa de galletitas si tiene alguna que corresponda a ese dominio. Y efectivamente va a tener una, la que le dejó Falopatracking cuando estaba armando Dagger.org. Así que va a ir y le va a decir: hola Falopatracking, Frankie.org me dijo que tengo que venir a buscar esta publicidad. Ah, y también tengo esta galletita que me diste antes, es tuya, toma, cométela, tómatela, está rica. Así que esta es la famosa Pepa de la que tanto me hablar. Y ¡boom! Como esa cookie te identificaba, Falopatracking ahora sabe que la misma persona que le está pidiendo Frankie.org es la que hace un ratito le pidió Dagger.org. O sea que ahora tiene una especie de historial en el cual ve tu actividad reciente en internet y puede utilizar esa ventaja competitiva, esa información adicional, para tomar mejores decisiones a la hora de ponerte una publicidad.
O sea, si antes te puso una publicidad que decía porno de enanos con pelucas morochas y notó que vos no le diste clic, va a decir, bueno, se ve que no le interesan los enanos con pelucas morochas, voy a mandarle uno con pelucas pelirrojas y ¡pum! Te agarró. Lo que todavía no entiendo es por qué te gustan tanto, boludo. ¿Por qué pelirrojas? ¿Cuál es el...? Bueno, no importa, después hablamos. Imagínate que Falopa Tracking se las arregla para poner sus ads en muchos sitios. Eventualmente va a ir construyendo un perfil bastante bueno de vos y lo puede utilizar para hacer que sus publicidades sean cada vez más relevantes. En el mejor de los casos, ese es el único uso que se le daría a tu perfil, ¿no? Mostrarte publicidad más relevante, mostrarte cosas que es más posible que llegues a comprar. Pero no son pocos los casos en los cuales estas bases de datos con perfiles se utilizan para fines más oscuros o se venden. Últimamente ese perfil de tu persona es como un martillo, dependiendo de quién lo use puede servir para construir algo útil y resolverte algunos problemas, o para romperte la cabeza y resolverte todos los problemas. Si no te gusta la idea de que Falopa Tracking haga un perfil de vos, podés optar por configurar tu navegador para que rechace las cookies de terceros. Esto es una configuración que la mayoría de los navegadores tienen. Si tu navegador no lo tiene, deberías cambiar de navegador. Hay navegadores que lo tienen activado por defecto, incluso como Firefox, por ejemplo, que por defecto rechaza las cookies de terceros. O si de plano no querés que se recopile ninguna información de vos mediante las cookies, incluso esa que se utiliza para darte algunas comodidades, podés optar por desactivarlas por completo, aunque no se recomienda en general porque vas a perder muchas de las utilidades a las cuales te tienen acostumbrado los sitios modernos. Bueno, ya tenemos una idea de su funcionamiento, su razón de ser y los peligros que conllevan las cookies, pero huelga a responder lo más importante, ¿no? ¿Por qué poronga se llaman cookies? ¿Será que los desarrolladores web nos pasamos mensajes con galletitas? Sí, aunque muchas veces el mensaje es más bien la galletita misma. No, pero el término se viene usando más o menos desde los 70s y designa en general un pedacito de información que se utiliza para relacionar transacciones en un contexto stateless o en el cual el estado no es muy confiable. Es más o menos como cuando llamas a un call center y te dan un número de reclamo. Después cuando volvés a llamar para reclamar de vuelta porque no te resolvieron el problema, le decís, mi número de reclamo es 1, 2, 3, 4, el culo te llueve, para que lo utilice en el sistema y te identifique, o sea, recupere el estado que te identificaba. Y eventualmente te puede decir nuevamente que tenés que esperar 48 a 72 horas hábiles para que te resuelvan el quilombo que tenés hace 6 meses. Amo a los proveedores de internet. Esto no es ninguna indirecta para ningún proveedor en particular, es una directa para todos, chúpenme todo bien la garcha. En síntesis, las cookies son archivitos que se guardan en tu navegador y se utilizan para identificarte entre solicitud y solicitud y hacer más poderoso al protocolo de HTTP, que de otra forma es stateless, no tiene estado en sí mismo. Sus usos ideales son mantener la continuidad, la coherencia y darte algunas comodidades mientras navegas en un sitio, aunque no son pocos los casos en los cuales se utilizan para fines un poco más oscuros. Particularmente peligrosas suelen ser en este respecto las cookies de terceros, por lo cual puede ser una buena idea desactivarlas totalmente en tu navegador. Y bueno, eso es más o menos Toddy, ¿entendés? Porque, o sea, Toddy es como la marca de galletitas, es Toddy. Ey, ¿viste las galletitas? Las que se llaman Toddy. ¿Comiste? Bueno, malísimo, chao. Decían el mismo lugar, ¿no? Bueno, ya está. Listo, es suficiente información, Ramiro, tenía un ojo morado. Un ojo morado. Listo, Ramiro, ya está.